Sí. Pero en la actualidad una de las características del arte es que la singularidad, es la reproductibilidad de la obra del arte ha acabado con la singularidad. Si Absolutamente. nos dieran una reproducción idéntica de la Venus de Milo no podríamos diferenciarla. Absolutamente, sí. Esa es un poco la historia de la estética como disciplina, ¿no? Que es la de domesticar también al arte, no vaya a ser que se escape de la universalidad. Entonces, esto es un proceso permanente en el cual, como los cibernetistas entendieron siempre muy bien, estábamos siempre mordiéndonos la propia cola, ¿verdad? Como el Uroboros, la serpiente que se come a sí mismo. No hay descanso en este proceso de atravesar los estragos que sobre la singularidad puede hacer la razón abstracta, la universalidad extrema, ¿no? Usted toma partido en dos puntos, fundamentalmente. Conversaciones concretas, por evitar la palabra caso, y textos literarios, que son deliberadamente ficción, pero que usted asume como parte descriptiva del mundo con la misma fuerza poética Sí, que las proposiciones de Althusser o de Deleuze o de... ¿no? sí, sí. Que yo el término que más utilizo para mentar eso es imaginar, ¿verdad? La imaginación. En una tradición, como digo por allí en algún momento, un poco averroísta, ¿no? Pero me ha llamado la atención porque usted hace efectivamente una lectura de Averroes que sin embargo no hace alusión a lo que más se conoce de Averroes, que es la doble verdad. ¿No? Sí. La verdad de la ciencia, la verdad de la razón, y Bueno, si son incompatibles me da lo mismo. claro. Bueno, me pasa lo que nos pasa a todos cuando tienen un tema que los obsesiona, ¿verdad? Que es que el tema ese es el que te va haciendo tomar aquellos aspectos de diferentes autores que han dicho algo en relación con eso, pero sin meterse, sin posicionarme dentro de la obra completa de ninguno de esos autores. Hay un momento en que cita usted a Susan Sontag, que la acaba de citar ahora otra vez, Sí. y dice, lo que es frente a nosotros mismos. Y luego, muy poco después, habla usted del sujeto que es, a diferencia de lo que hace. Me ha llamado la atención, porque además usted cita también abundantemente a Sartre, que afirma que un hombre no es más que sus propios actos. Um, ¿qué, ¿Qué es lo que te resulte, qué es lo que te llama la Es decir, atención? creo que Sartre lo plantea muy claramente en aquella obra de teatro de La puerta cerrada, We Close. Wicklow. Aquellos personajes que explican yo soy así, pero resulta que están muertos y no solo son aquello que hicieron. No puede, digamos, el discurso Sí. es absolutamente irrelevante para lo que realmente fueron. Lo que realmente es relevante es lo que hicieron, ¿no? Sí. Entonces, claro, digamos, aquí nos encontramos con una especie de dicotomía entre el ser y el hacer Sí. que se me escapa. Sí. Para mí el punto de contacto con la posición sartreana es, y lo que estoy desarrollando aquí, es que Sartre también estaba sumamente preocupado por la objetivación, por el problema de la objetivación de las cosas. Y trataba, de allí la idea de que el único objeto realmente perfecto es el objeto acabado. Ese objeto acabado es justamente el objeto de lo ya dicho, a lo que yo hacía referencia hace unos minutos, en el que los psi nos hemos especializado realmente. Entonces, el trabajo de lo poético es el continuo descubrimiento de lo que abre los objetos, de lo que le quita la perfección en sus objetos, que lo que los, podríamos decir, resucita de ese momento esencial, terminado, muerto, del que hablaba Sartre. Ese es el verdadero trabajo terapéutico. En algún momento da la impresión de que el trabajo del terapeuta sea permitir que aquel con el que conversa acceda a aspectos de los que no es consciente, es decir, a la conciencia o a la plena conciencia. Lo que pasa es que entramos en una especie de... porque a veces es la palabra conciencia y a veces da la impresión de que sea la autoconciencia. Sí.
de lo que tenemos que escapar o huir permanentemente, del huiclo sartreano del que tenemos que escapar en la terapia. Cualquier sesión terapéutica es un huiclo, ¿verdad? Y ese es el desafío de la terapia, el estar permanentemente tratando de encontrar aquello que somos más allá de lo que oficialmente somos. Toda sesión de terapia sucede como si fuera un ensayo de una obra de teatro, ¿verdad? Donde el paciente viene con el guión, dice, doctor, por favor, lea su parte, esta es su parte. Y nosotros venimos también con un guión semejante donde está la parte del paciente. A veces esas partes coinciden fantásticamente y eso que sucede se llama psicoterapia. Pero es una psicoterapia totalmente programática, es una psicoterapia que es el huiclo, ¿verdad? Todo tiene sentido, pero no va a pasar nada realmente nuevo allí, porque vamos a estar simplemente recreando guiones. Lo interesante se da cuando uno encuentra el modo de rechazar el papel que le ha tocado en el guión, ¿verdad? De moverse. Y eso es lo que yo le llamo crítica, crítica efectiva. El no entrar en ese papel que ya está absolutamente determinado y ver hacia dónde llega. Porque no es cierto que si no es eso, tenemos el vacío. Lo que tenemos es la singularidad de lo poético. Está lleno de cosas. Es ordinaria, no es extraordinaria. Lo que nos hace pensar que es extraordinario es esta amenaza permanente de las fuerzas dentro de las que funcionamos, micropolíticas, que nos están todo el tiempo alertando, ojo de alejarte de tu método, hay que seguir el método, hay que poder ser científico, hay que poder entrar en lo que es universal, que lo demás es algo desprestigiado, que no va a ningún lado, bla, 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 que no tiene evidencia, una palabra fundamental en este momento, ¿no? Una palabra fundamental de la filosofía analítica también, ¿no? La evidencia es que está. Entonces, esas son las fuerzas que hacen que reencontrar lo singular, lo poético, valga la pena como un desafío crítico en este momento. ¿No sería entonces, por movernos en la misma imagen teatral, el método de Stanislavski en la que se le pide al actor que reconstruya justo lo que no está en cómo es el personaje cuando no está escrito? Ese método es interesante porque señala un territorio que no es totalmente ajeno a lo que yo estoy hablando, con otra terminología y en otro sentido. Lo que pasa que Stanislavski fue tomado por la cultura americana, que rápidamente procesa ese tipo de cosas como bueno, lo que hay que hacer es encontrar al verdadero self, al verdadero sí mismo, detrás del aparente sí mismo. Y ahí es donde vuelve a cerrar la cuestión, ¿no? Es decir, la cultura americana es muy buena en adoptar las cosas y domesticarlas adoptándolas, ¿no? Entonces, transformó rápidamente eso que Stanislavski señalaba, que no es lejano a lo que yo estoy diciendo, transformándolo en hay que salir del huiclo de nuestro self aparente para encontrar al verdadero. Y entonces ahí ya nos relajamos y ahí estamos de nuevo en el huiclo.